Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. A veces puede suceder que nos preguntemos, bueno, ¿y quién realmente era el Señor Jesús? Para la reflexión de hoy es bueno que hablemos acerca de quién es el Señor Jesús. ¿Quién era el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Porque Él es el eterno presente para nosotros. Siempre será. Siempre es, siempre fue, siempre es y siempre será. Así que esto también para los que de pronto todavía tienen un poco de duda y se pregunten quién era el Señor Jesús. La Biblia es muy clara y nos deja saber bien quién era de verdad el Señor Jesús. Vamos a leer unos textos en la palabra del Señor en la traducción lenguaje actual. Vamos a leer en Lucas capítulo 8 los versos 22 al 25. Dice la Biblia: un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces partieron. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos: ¿ustedes no confían en mí? Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Bonita la palabra del Señor. Y se dan cuenta que no solamente actualmente los hombres y las mujeres, la humanidad se pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Señor Jesús? Bueno, en el tiempo del Señor Jesús también se preguntaron los discípulos, la gente que estaba alrededor de él: ¿quién es este hombre? Y mire los textos que leímos. Estos textos nos dan una explicación bien clara. Después vamos a ver otros textos que nos van a dar todavía mucha más luz, mucha más claridad acerca de lo que es el Señor Jesús, de quién es el Señor Jesús. Pues bien, nos invitan estos textos a leerlo con y a verlo con nuestros propios ojos y a leerlo con nuestros propios labios, de lo que es el Señor Jesús para el ser humano y lo que es en sí, en su esencia, el Señor Jesús, porque no era un hombre común y corriente. Él era un hombre especial. Fue un hombre divino, único. Antes no lo hubo, no lo hay y no lo habrá como el Señor Jesús. Solo Él es único. Solo Él pudo realizar ese milagro de venir, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, de venir a nacer de una mujer virgen y realizar todas esas señales que solo el Señor Jesucristo pudo hacer, porque Él era y sigue siendo el Dios mismo, el Dios único manifestado en carne. Nos invitan estos textos a comparar, a reflexionar, a darnos cuenta de que sí hay hombres y mujeres, hay seres humanos que se preguntan: ¿quién es este Señor Jesús? Y resulta de que cuando fueron a cruzar el lago
de acuerdo a los textos que leímos, se montaron en una barca y se fueron. Y a medio camino se desata una tormenta. Pero el Señor Jesucristo estaba durmiendo, como nos dicen los textos de la palabra del Señor. Estaba durmiendo. Y los hombres que iban con él, los discípulos y las personas que iban allí, se sobresaltaron demasiado, se atemorizaron, les entró pánico. Es natural, porque en medio del mar, en medio de una tempestad y con las olas entrando en la barca, como decían los textos, entonces es muy natural que el ser humano tenga miedo de morir. Y eso fue lo que le sucedió a estos hombres. Cuando vieron que todo se puso muy oscuro de pronto y las olas comenzaron a entrar y eran muy altas y comenzaron a entrar en la barca, pues le gritaron al Señor Jesús desesperados. Alzaron su voz y gritaron: Maestro, Maestro, ten cuidado de nosotros que nos vamos a morir. Fue lo que le dijeron al Señor Jesús. Ellos fueron y lo despertaron y le dijeron eso. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él, levantándose, dice que ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Noten ustedes esa palabra allí. Ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Muy importante notar eso, que así sucedió. Entonces todo quedó tranquilo nuevamente. Es muy interesante que nosotros prestemos atención a los relatos bíblicos, porque no están allí para que sean como historietas para que le contemos a los niños, a nuestros hijos, cuando están pequeños. No, son historias que sucedieron, claro, al haber pasado ya es una historia, pero fueron hechos que acontecieron realmente. Entonces están allí para nuestra propia edificación y para que respondan a nuestras preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Ustedes ¿por qué preguntan, por qué hablan tanto y predican tanto del Señor Jesús? Entonces nosotros le podemos dar una respuesta a las personas, al ser humano, de quién es el Señor Jesús y por qué hablamos del Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo se levantó y reprendió al viento y a las olas que se calmaran, cuando Él les ordenó que se calmaran, así fue. Inmediatamente sucedió y todo quedó tranquilo. Pero Él les dijo a los discípulos algo que nos invita a que nosotros también pensemos en eso. ¿Ustedes no confían en mí? Y eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano se hace muchas preguntas acerca de quién es el Señor Jesús, pero no confían en el Señor Jesús. Y aunque los discípulos en aquel tiempo andaban con Él, lado a lado, hombro a hombro con el Señor Jesús, todavía no se daban cuenta quién era este hombre que estaba allí con ellos. Porque el Señor Jesús se voltea a ellos y les dice: ¿ustedes no confían en mí? Pero ellos, dice la Biblia, que estaban tan asustados porque se iban a hundir y asombrados que se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Muy interesante esa pregunta, porque si alguna persona hoy en día se está preguntando quién es este Señor Jesús de que ustedes hablan tanto, ahí está una respuesta contundente. Este Señor Jesús es el jefe del mar y de las olas, del viento, de la tempestad. Y cuando Él habla, le obedecen. Porque eso es lo que dice la Escritura. Más adelante vamos a ver otros versículos que también nos van a declarar quién es este Señor Jesús. Porque no solamente sucedió, o no solamente quedó escrito en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, también se nos habla acerca
de quién es este Señor Jesús. Porque en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová, Dios de los ejércitos, y es el mismo. Podemos comprobarlo. Vamos a leer otra escritura en la misma versión. En el libro de los Salmos, capítulo 89, los versos 8 y 9, vamos a leer así la palabra del Señor. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. Verso número 9. Tú dominas el mar, embravecido, y calmas sus olas agitadas. ¿Qué mensaje más contundente para los que no creen que el Señor Jesús era o es el mismo Dios y la vida eterna? Es un mensaje contundente porque en el libro de los Salmos nos declara este salmista, es un salmo especial, nos declara que Señor y Dios del universo, Jehová Dios, no hay Dios como tú, que nos muestren otro, y lo seguimos, ¿no? Porque no hay otro, tan fiel y poderoso. Estamos hablando de un texto escrito en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, tú dominas el mar embravecido y calmas sus olas agitadas. ¿Y quién fue el que calmó el mar embravecido y las olas agitadas cuando estaba con los discípulos allá en esos textos en el Nuevo Testamento? ¿No era el Señor Jesús? Comparemos la Escritura y abramos los ojos para que nos dé mucha luz la palabra del Señor y nos demos cuenta que este Señor Jesús que estaba allí con los discípulos era el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Jehová Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, de Abraham, de Isaac y de Jacob, solo que estaba manifestado en carne. No hay otro, no hay más, es el Señor Jesús. Entonces tu pregunta, si la tienes, es ¿quién es este Señor Jesús? Pues este Señor Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. Es del que escribieron los patriarcas, los profetas, los salmistas, el rey David y todos los otros que escribieron otros salmos en el Antiguo Testamento, los profetas también, hablaron de él. Este Señor Jesús es el único Dios verdadero. ¿Quién es este Señor Jesús de que tanto hablan ustedes? Este Señor Jesucristo es el único Dios que tiene poder para hablarle al mar y a las olas y tranquilizarlo, porque Él juntó las aguas en un mismo sitio y las llamó mares. Él ordena al viento que se detenga. Él es el que da la voz, Él es el que habla y crea lo que hay de lo que no hay. El único que puede crear algo de lo que no hay. El único Dios. Entonces, esa es la respuesta de nosotros para usted que no cree mucho en el Señor Jesús o que se pregunta, ¿quién es este Señor Jesús? Bueno, este Señor Jesús es el Dios del universo, el que tiene poder sobre todas las cosas, sobre toda su creación. Él las creó, es el dueño de ellas. Así que ese es el Señor Jesucristo que nosotros anunciamos siempre y que nosotros recomendamos para que toda persona llegue a Él y pueda creer en lo que la palabra del Señor Jesucristo nos dice, porque si usted compara unos textos con otros en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también, se va a dar cuenta de que no hay otro Dios fuera del Señor Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es este Señor Jesús? Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, el Dios nuestro.
Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.